Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy, nos metemos con algo clave en psicometría. ¿Qué hacemos con las puntuaciones de los tests? Porque, a ver, te dan un número, un 7 sobre 10, por ejemplo, pero así, en frío, pues no dice mucho, ¿verdad? Es una buena nota, regular, mala. Exacto. La puntuación bruta por sí misma eh, es un poco huérfana de significado. Necesita compararse. Compararse con un grupo, entiendo. ¿Con un grupo de referencia? Eso es. Y para facilitar esa comparación, lo que hacemos es transformar esa puntuación original. Como cambiar de divisa, ¿no? Para entender el valor real en un contexto. Justo. Hay, digamos, dos grandes caminos para esto, los percentiles y las puntuaciones que llamamos estandarizadas o típicas. Vale. Los percentiles suenan a ranking, a ordenar a la gente. Sí, exactamente. Un percentil, por ejemplo, el percentil 80, lo que te dice es que esa puntuación supera al 80% de las personas del grupo de referencia. Se calcula fácil, ¿eh? Mirando cuánta gente saca esa puntuación o menos, las frecuencias acumuladas, y aplicando una fórmula sencilla. PI igual a NI 1, 100. Ajá. Es muy común, quizá la transformación más usada en psicología, pero ojo, es una escala ordinal. Ordinal. O sea que ordena, pero las distancias entre percentiles no son iguales en la escala original de puntos. El salto del percentil 70 al 80 puede no ser el mismo que del 20 al 30. Exactamente. Te dice quién va delante, pero no por cuánto. Es una limitación a tener en cuenta. Entendido. Entonces, si queremos saber cuánto se separa a alguien de la media, ahí es donde entran las otras, las puntuaciones estandarizadas, las famosas Z. Precisamente, las puntuaciones Z van un paso más allá. Miden la distancia de una puntuación a la media, pero en unidades de desviación estándar. Unidades de desviación estándar. A ver, recuérdame qué es eso. La desviación estándar es una medida de cuánto se dispersan los datos alrededor de la media. Pues la puntuación Z te dice, esta persona está a tantas desviaciones estándar por encima o por debajo de la media del grupo. La fórmula es sencilla, Zx igual a xy menos media desviación estándar. Lo bueno es que siempre transforma la media original a 0 y la desviación estándar a 1. Ah, vale. O sea, una Z de 0 es justo la media. Una Z positiva, por encima, negativa, por debajo. Exacto. Una Z de menos 1.4, por ejemplo, significa que la puntuación está 1.4 desviaciones estándar por debajo de la media. Es una medida muy informativa. Ya veo. Pero claro, tener puntuaciones como menos 1.4 o 0.8 puede ser poco intuitivo para algunas personas, ¿no? O para ciertos informes. Sí, trabajar con decimales y negativos no siempre es lo más práctico. Por eso existen las puntuaciones estandarizadas derivadas. Derivadas. ¿Qué son? Pues son simplemente transformaciones lineales de las puntuaciones Z. Se les aplica una fórmula, Y igual a nueva media plus nueva SD, Z por C, para crear escalas nuevas, más amigables. ¿Cómo cuáles? Las más conocidas son, por ejemplo, la escala T, con media 50 y desviación estándar 10, muy usada. Ajá. O las escalas de CI de cociente intelectual. La media siempre es 100, pero la desviación estándar varía un poco, 15 o 16 según el test. Vale, son como Z disfrazadas con números más redondos y sin negativos normalmente. Eso es. Y luego hay otras que simplifican aún más, como los eneatipos o estaninas, que van del 1 al 9. Ah, sí, he oído hablar de ellas. O los decatipos, creo que van hasta 10. Exacto. Eneatipos. E igual a 2z más 5. Decatipos. DEC igual a 2z más 5,5. Estas lo que hacen es agrupar rangos de z en categorías, en áreas. O sea, ya no te dan la posición exacta, sino como una zona. Un 7 en eneatipos puede incluir varias puntuaciones Z cercanas. Correcto. Ganas en simplicidad. Es muy fácil de interpretar un solo dígito, pero pierdes precisión. No sabes si estás en la parte baja o alta de esa categoría. Hay una pérdida de información. Claro, es un compromiso. Vale. Y ahora, una cuestión importante. ¿Cómo comparamos puntuaciones? Pongamos que una persona hace un test hoy y otro dentro de 6 meses, o hace dos tests diferentes. No podemos simplemente restar los puntos, ¿verdad? Sobre todo si las escalas son distintas o hay error de medida. No, no se puede hacer así directamente. Sería, metodológicamente incorrecto en muchos casos. Necesitamos un método más riguroso, lo que llamamos equiparación o comparación de puntuaciones. ¿Y cómo se hace eso?
Lo primero es asegurarse de que estamos en una escala común. Si los tests tienen escalas distintas, lo ideal es pasar ambas puntuaciones a Z. Vale, usar las zetas como moneda común. Exacto. Y luego hay que tener en cuenta el error de medida. Ningún test es perfecto, siempre hay un margen de error. Se calcula el error estándar de medida de cada puntuación, C, y con eso el error estándar de la diferencia entre las dos puntuaciones. SD igual a SQRT 12 plus C22. Espera. Error estándar de la diferencia. ¿Eso qué nos dice? Nos da una idea de cuánta diferencia entre las puntuaciones podría deberse simplemente al azar, al error de medida. Vale. Y una vez tenemos ese SD, Pues estandarizamos la diferencia que hemos observado. Restamos las dos puntuaciones, puntuación 1, puntuación 2, y lo dividimos por SSD. Eso nos da un valor ZD. una Z de la diferencia. Algo así, sí. Y ese valor Z lo comparamos con los valores críticos de la distribución normal. Normalmente con más menos 1.96, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ajá. Si nuestro Z es mayor que 1.96 o menor que menos 1.96, podemos decir que la diferencia observada es estadísticamente significativa, o sea que es improbable que se deba solo al azar o al error de medida. Hay una diferencia real, por así decirlo. Entiendo. Como en el ejemplo que vimos. Alguien bajaba 4 puntos, de 42 a 38. Calculando todo esto, salía un Z de 2,576. Exacto. Y como 2.576 es mayor que 1.96, concluimos que esa bajada de 4 puntos, aunque parezca pequeña, es significativa estadísticamente. También se podía calcular la diferencia significativa mínima, ¿no? ¿Cuántos puntos hacen falta para que sea significativo? Sí, la DSM. Se calcula multiplicando el Z crítico, 1.96 usualmente, por el SED. Te dice el umbral. Si la diferencia es mayor que la DSM, es significativa. En ese ejemplo, era unos 3 puntos. Como la diferencia era 4, superaba el umbral. Vale, queda mucho más claro. Entonces, para recapitular, las puntuaciones solas no dicen mucho. Hay que transformarlas, sea a percentiles, para saber el ranking, o a puntuaciones estándar tipo Z, T, CTI, para saber la distancia, la media, en unidades comparables. Eso es, se trata de darles un significado relativo, contextualizarlas. Y si queremos comparar dos puntuaciones, no basta con restar. Hay que usar métodos estadísticos que tengan en cuenta el error de medida para ver si la diferencia es realmente significativa. Fundamentalmente sí. Es traducir números brutos a un lenguaje que permita interpretaciones justas y comparaciones rigurosas, controlando el ruido inherente a cualquier medición psicológica. Muy bien. Pero, bueno, me queda una reflexión final. Al final estamos reduciendo algo complejo, como el rendimiento de una persona o un rasgo de personalidad, a un número. Incluso si ese número está bien transformado y comparado. ¿Qué información valiosa, qué matices cualitativos no estaremos perdiendo inevitablemente en ese proceso de cuantificación? Es algo en lo que pensar, ¿no? Sin duda. La psicometría nos da herramientas poderosas para medir y comparar. Pero siempre hay que ser conscientes de sus límites y de lo que un número puede y no puede capturar de la riqueza individual. Una reflexión muy pertinente.